Muy buena. Hoy tenemos la Honda, la CB250, una moto más dura que la rodilla de una cabra, con un motor eterno, vamos. Esta moto es del dueño de aquella Fazer 600 que le cambiamos la cadena y el plato y tal, pues es del mismo dueño. Os pongo por aquí nunca sé, aquí, unas veces grabo con el teléfono y otras veces con la videocámara bueno, arriba os pongo la tarjetilla del enlace a ese vídeo. Bueno, esta moto va bien, en general va bien. Lo único que quiere hacer es una pequeña puesta a punto. Vamos a cambiarle las bujías, porque una de ellas no iba bien. Pues le vamos a poner las bujías nuevas, le vamos a cambiar el aceite, el filtro del aire, que aunque el filtro del aire no lo tengo aún porque estoy esperando recibirlo, pero bueno, vamos a abrirlo y a ver cómo está en cualquier caso. Una cosa antes de que se me olvide, esta moto no lleva filtro de aceite, en realidad lo que lleva es un tamiz que hace de las veces de filtro, y eso es lo único que se limpia. En el caso de cualquier mantenimiento se limpia, pero tiene una peculiaridad, que no hay que tocarlo. ¿Por qué no hay que tocarlo? Porque ese tamiz está dentro del motor. O sea, para limpiarlo habría que abrir el motor, y no, si el fabricante lo ha previsto así, pues quiere decir que no se le toca al filtro del aceite, ¿vale? O sea, solo cambiamos el aceite. ¿Qué más se le va a hacer? Sí, se le va a hacer también un reglaje de válvula. No suena mal la moto, no suena mal, pero por los kilómetros que tiene, que son casi 50.000 kilómetros ya, vamos a ver, al menos echarle un vistazo a ver cómo está. Igual está bien, pues se deja. Que no está bien, se ajusta, pero en cualquier caso la moto no suena bien, o sea, no suena bien, todo lo contrario, suena bien, muy bien, pero bueno, simplemente una pequeña puesta a punto. También vamos a hacerle el líquido de freno, aunque eso no he quedado con el dueño en hacerlo, pero simplemente fue porque al hombre se le pasó contármelo y a mí se me pasó decírselo. Bueno, se lo vamos a hacer, tengo ahí un bote, no me cuesta ningún trabajo, se lo cambio y ya está. Y una cosa que la verdad es que muchas veces la gente dice que la moto hacía un ruido, cuando dice, es que la moto hace un ruido cuando anda. ¿Cómo que cuando la moto hace un ruido cuando anda? Si la moto suena perfecta. De hecho, voy a arrancarla, está fría, bueno, la moto está fría completamente, estoy tocando el motor. No le voy a tirar al starter, pero bueno, a ver. Suena bien. Voy a tirar como el starter, ¿vale? La moto suena perfecta, pero al andar hacía un ruido. Dice, a ver si eres capaz de encontrar el ruido ese. Y creo que sé lo que va a ser el ruido ese. Vamos al otro lado de la moto y os enseño, mira. Vamos a ver, por aquí. A ver si puedo. Yo creo que el ruido del que me hablaba era este. Está la cadena, que esto no lo han pensado en este mundo. Creo que va a ser eso. Vamos a tensarlo también y a ver si se soluciona ese ruido que dice que hace. ¿Vale? Entonces, pues nada, lo primero que voy a hacer es quitar el asiento, quitar las tapas laterales y quitar el depósito. ¿De acuerdo? Venga, vamos al lío. Bueno,
Ya hemos quitado, ya la hemos dejado en cuero la moto. Ahora ya quitaríamos la tapa de, voy a ponerlo esto un poquito más cerca para que se pueda ver bien. Quitamos por aquí, ahí, a ver si se ve bien. Quitaríamos los dos tornillos de la tapa de balacines. Ya, está duro. Ay. También voy a quitar las bujías para que a la hora de mover el motor cueste menos trabajo, ¿vale? Voy a coger el martillo de nylon. Está pegada la junta de goma. Vale, ya está despegada. Se había quedado pegado. Vale. Venga. Vámonos para el otro lado y vemos para moverlo. Bueno, voy a quitar la bujía esta antes que, ya que estoy aquí. En un momento me llena de mierda las manos, así que... Ay, Dios. Bueno, ya tengo una quitada. Esta concretamente es la que daba problemas. Bueno. Venga, pues vámonos para el otro lado. Vámonos para el otro lado y vemos también el filtro del aire y cómo está todo. Venga, quitamos esta bujía también. Estaba un poquito floja, ¿eh? Vamos. Ya que estamos, vamos a abrir la tapa del filtro del aire, que es esta de aquí. La pongo así. Venga, a abrir la tapa. Bueno, el filtro, pues tiene pinta de que esto de que esto no se ha cambiado en un tiempecillo, ¿eh? Esto apretamos aquí, tiene una palanca, apretamos aquí y tiramos. Esto está, madre mía, pues mira cómo está, negro. Bueno, lo vamos a poner aquí para que no estorbe mucho y se pide. Se pide no, está pedido. A falta de que llegue, vale, pero al menos os enseño cómo se quita. Habría que quitar el tubillo, bueno, a ver, ¿vale? Se quita esta abrazadera, se quita esta abrazadera, a ver si puedo con la mano, ahí, joder, está duro, ahí está, abrazadera de aquí, ya está, y esto es para poder, pero fijaros cómo está, madre mía. Bueno, lo dicho, lo voy a dejar aquí dentro puesto para que no esté
dando vueltas, ¿vale? Venga, pues seguimos con el tema del reglaje de válvulas. Bien, pues antes de hacer el reglaje de válvulas tenemos que quitar estas dos tapas que hay aquí. Pero ¿qué pasa? Que estas tapas son bastante delicadas. De hecho, una de ellas está un poco marcada, ¿vale? Esta no, pero esta sí que está marcada porque, claro, se necesita un destornillador bastante ancho para aflojar esto. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, con una moneda esta es de 2 céntimos, con una moneda de 2 céntimos, la meto aquí, la pillo y aflojo la tapa de arriba. Como me entra justa, como me gusta que te entre justa, la doblo la moneda, echo la moneda un higo. Bueno, vamos a ver la de abajo, que he cogido esta de 50 céntimos, vamos a ver. Doblo la moneda de 50 céntimos, madre mía, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Pues... no, fijaros que he doblado la moneda de tanto la de 2 céntimos de aquí, como la de 50 céntimos, ¿eh? Dios santo. Pues a ver cómo voy a aflojar esto. Anda que el animal que haya apretado esto manda huevos. No sé si con una de 1 euro. A ver, miraré aquí en el monederillo. La de euro me entra aquí, pero doblaré la de euro. Vamos a ver. Esta es una moneda de 1 euro, la doblaré. Pues sí se está doblando, ¿eh? Sí se está doblando. Manda huevo quien haya apretado esto, ¿eh? Qué animales, de verdad, qué animales. Bueno, voy a buscarme a ver cómo coño abro esto sin reventar la tapa. Madre mía. Vale, ya está. Pues me he buscado un poco la vida con esto que tenían por ahí en la maleta de herramientas. Vamos a ver. Esto por lo menos es duro y ancho. Esto sí. Esto sí. Al menos uno. Vamos a ver el de arriba. Vale. Perfecto. Al final ha ido bien. Me he quedado sin 1,52 euros. He perdido 1,52 euros. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Bueno, ahora necesitamos un vaso de, no sé si 12 o 14. Creo que era 14. Tenemos que girar el cigüeñal en sentido antihorario hasta que aparezca la marca T. Ahora os lo enseño. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer con el vaso de 14 giramos sentido antihorario. Sentido antihorario y vamos viendo cómo se va moviendo las válvulas arriba. Tenemos que alinear, no sé si podré enseñarlo con la cámara, tenemos que alinear la marca, una raya que hay aquí con la marca T, con la marca T que hay en el volante aquí, ¿vale? A ver si puedo enseñarlo bien. Una vez que esté alineado la marca T, veremos, por ejemplo, en este cilindro, veremos que las válvulas están sueltas, tienen juego y además metemos aquí un destornillador para asegurarnos de que está en punto muerto superior. Después giraríamos 180 grados hasta volver a encontrar la marca T que correspondería al otro cilindro de aquel lado y comprobaríamos la holgura, ¿vale? Vamos a ver si podemos verlo. Venga, pues vamos a empezar por este cilindro, que lo tenemos todo aquí cerca. Vamos a ver. Busco la marca T.
T. Ahí está la marca T. Vemos que aquí está un poco suelto, no mucho, no hay mucha holgura, y además le meto el destornillador aquí y el pistón está aquí. O sea que estamos correctamente mirando este. Y las del otro cilindro, las válvulas del otro cilindro están pisadas, vale. Entonces tenemos que estamos trabajando en este cilindro. El motor está frío, no hay que decirlo, debe de estar frío, ¿vale? Voy a ver si puedo enseñaros la marca. Es que es súper diminuta, súper diminuta. Quito la cámara del trípode e intento enseñarosla, ¿vale? Vale, como hemos dicho antes, el pistón está aquí, punto muerto superior. Las válvulas tienen un poco de juego. Creo que hace falta un pequeño ajuste, pero bueno. Y vamos a ver si vemos la marca. Vamos, intento alumbrar como sea. Aquí un poco así, 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 así. Ahí hago un poco de zoom. Así. Ahí. ¿Veis la marca T? A ver, intento acercar un poquito más. Vale, pues ahí ya se desenfoca. Ahí hay una marca T. Y si os dais cuenta, está alineado. Ahí está alineado con la marca del cárter, ¿vale? Es que, vamos, yo creo que se ve, ¿no? La T es una T horizontal, ¿de acuerdo? No es vertical. Ahí creo que se ve un poquito mejor. Joder, es que el agujero es súper pequeño. Mierda. Vale, pero creo que hacéis una idea, ¿no? Vale. Venga. Vale, pues ya ahora cogemos la carga y habría que mirar la holgura de estas válvulas. Pero así a ojo yo diría que esto está muy pegado. Según manual, estas válvulas, tanto la de admisión como la de escape, deben de estar entre 0,06 y 0,1, ¿vale? Entonces, voy a probar... que se me cae. Voy a probar esta de 0,04. Vamos a ver, en la de escape, aquí sí entra. Porque es que pruebo esta tan pequeña porque me da la impresión de que, mira, esta de 0,04 ha entrado, pero muy justo. Me da a mí que estas válvulas quedan un poco pisadas. 0,05, vamos a ver. En el escape sí que entra. Y en admisión no entra. En admisión no entra. Entonces, vamos a ver cuánto está la de escape. Porque si está bien, pues la dejamos. 0,8. Vamos a probar la de 0,10, directamente la de 0,10. 0,10 entra. Y entra holguero. Vamos a ver la de 0,15. 0,15 quizás sea demasiado. Sí que ha entrado, justo ya, pero ha entrado. Vale, pues vamos a dejarlas todas en 0. Vamos a dejarla en 0,9, 0,0 o 0,08. Vamos a ver. O la dejamos en 0,10. Tenemos margen para elegir. Venga, pues vamos a dejarlo en 0,09. Para que al dilatar, venga, vamos a dejarlo en 0,09 las dos. Vale, pues lo vamos a dejar en 0,09. Tanto la de escape como la de admisión. Entonces, cogeríamos la llave de 9 y aflojamos la contratuerca.
Ahí está. Aflojamos la contratuerca. Metemos la galga de 0,09. Apretamos este tornillo con la mano. Y ahora apretamos. Se va. Igual hay veces que hay que hacerlo varias veces, ¿eh? Y ahora apretamos la contratuerca. Ahí está. Vale. Ahora se ha quedado en 0,09. Perfecto. No sé si entraría la de 10. Voy a probar. Venga, 0,10. 0,10 sí que entra. Voy a aflojarlo otra vez. Otra vez probamos la de 0,09. La apretamos. Si es con un pequeño alicate. Voy a buscar un alicate pequeño. Vale, con este de punta. Ahí va. Aprieto la contratuerca. Vale, y saco. Vale. Ahora se ha quedado aparentemente un poco más justo. Sí, ya sí. La de 0,9 ya va justa, vale. Lo mismo con la de admisión. Aflojamos la contratuerca. A ver. Qué duro. Ay. Madre mía. Ahí está. Metemos la de 0,09. Apretamos. Vale. Y ahora apretamos la contratuerca. Ahí está. Vale. Y ahora ya queda justo ahí. ¿Vale? Entra rozando la de 0,09. Vale. Este lado ya lo tendríamos. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues, a ver. Ahora, ¿qué haríamos? Pues tenemos la marca T, como lo que queremos es en el otro cilindro, giraríamos 180 grados hasta volver a encontrar la marca T aquí y asegurarnos de que las válvulas del otro cilindro quedan en cruce, ¿vale? Entonces, ahora tendríamos que girar el cigüeñal hasta encontrar el punto muerto superior del otro cilindro y aquí también la marca T. Vale, ya tenemos aquí la marca T.
ya tengo aquí la marca T, las válvulas aparentemente están sueltas en el otro cilindro. Voy a comprobar con el destornillador si está en su punto muerto superior. Vale, pues el otro cilindro está en punto muerto superior. Entonces vamos a pasar al otro lado y hacemos reglaje de válvula en el otro lado. Vale, pues en este caso, en el caso del cilindro derecho, tenemos que la carga de 0,15 entra en el escape, ¿vale? Y la de admisión lo tenemos justo, que lo acabo de medir, justo en 0,10. ¿Dónde estás? Que no te veo ahora, 0,10. ¿Dónde estás? Que no te veo ahora. Aquí, 0,10. Justo 0. Bueno, le cuesta trabajo entrar. 0,10 le cuesta trabajo entrar. O sea que diría que 0,9. ¿Vale? Ahí está. 0,9. 0,9 en admisión. Entonces lo que voy a hacer solamente voy a tocar la de escape, porque la otra está dentro de los parámetros. Venga, pues aflojamos, como hemos hecho antes. Uf, qué duro está esto. Yo no sé cómo esto está tan apretado, ¿verdad? Es que voy a coger un vaso, porque eso está apretado como un cuerno, Vale. Ahora sí, vale. Ya está flojo. Meteríamos la carga de 0,09. Ahí. 0,09. Apretamos. Y apretamos la contratuerca. Ahí está. Vale. Se ha quedado ahora demasiado apretado. Venga, aflojamos otro poco. Ahí. Vamos. Se ha clavado. Venga, vuelta. Metemos 0,09. Apretamos. Ahí. Y apretamos contra tuerca. Vale. Ahora sí. Ya sale. 0,09. Ha quedado un pelín justo, como es 0,08. 0,08, ¿dónde estás ahora? En cualquier caso, si es 0,08, estaría en parámetro. Ahí está. Entraría 0,08, o sea que está en parámetros. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Venga, pues esto, una cosa ya terminada. Cerramos esta tapa y vamos vaciando el aceite para ponerle el aceite nuevo, ¿vale? Venga. Nada, ya le colocaríamos sus bujías nuevas. Esto se va a quedar, vamos, niquelado. Ahí va. Colocamos la pipa. Un poquito por aquí. Bien, vamos a colocar la bujía del otro lado. Colocamos su bujía nueva. Vale. Colocamos la pipa y apretamos
y apretamos los tornillos o las tapas, mejor dicho, que habíamos quitado de aquí. A ver dónde lo he puesto yo. Vamos a apretar un poquito más. Venga, apretamos. Ahí va. Un poco. No va una vaca amarrada ahí. Que antes no veas. El tío que lo apretó la última vez. Manda carajo. Venga, ahí. Vale. Pues nada, ya una vez que está hecho el relaje de válvula, voy a colocar de nuevo el depósito y los plásticos de los lados no, porque me va a hacer falta el lado aquel, como he explicado antes, para el filtro del aire. El depósito sí, lo voy a colocar ya porque para que no esté por medio y además para hacer una prueba de arranque. Y ya nos ponemos con el tema del cambio de aceite, ¿vale? Venga, coloco el depósito y ahora nos vemos. Vale, pues ya tenemos el depósito, vamos a darle un arranque, a ver qué tal. Bien. Normal, estas motos son frías. Le pasa lo que a la Yamaha Special. Cuando están frías me cuesta un poco, pero... ha quedado fetén. La vibración que seguramente se escuche es del elevador, de la chapa del elevador, vibra mucho. Quizá poniéndole una goma solucione el problema ese, pero bueno, eso ya sería en otro capítulo. Venga, pues vamos a seguir con el tema del cambio de aceite. Vale, pues para cambiar el aceite tendríamos que aflojar este tornillo que hay aquí, que es con una 17. Yo ya lo tengo un poco flojo. Decir que a esto le han echado pasta roja, pasta de juntas, no sé por qué, pero bueno, espero que no sea porque fugaba. Ahí está. Y ya sacaríamos el aceite. Madre mía, vaya chapú, no sé si se llega a ver. Voy a enseñarlo ahí mejor. Valiente chapú que hace la gente, ¿eh? Mira. Qué barbaridad. Qué barbaridad. En vez de poner una arandela, pues le pone el sello ahí. Esto es lo que tenía, joder. Vale, pues yo tenía yo una junta de cobre por ahí. Pues se la ponemos y ya está. Intentamos solucionar la papeleta. Apretamos. Ahí va. Y llenamos el aceite. Bien, pues una vez que tengamos el tapón del cárter de vaciado apretado, pues nada, ya solo quedaría meterle el aceite nuevo. Esta moto lleva aproximadamente 1,5 litros de aceite, entonces lo que he hecho ha sido, he comprado 2 garrafas de estas de Liqui Moly de 10-40,
¿vale? Según manual, pues da un abanico bastante amplio, bueno, bastante amplio, da un abanico de espesores en los que los podemos usar. Y nosotros que estamos aquí en un sitio cálido, pues nunca va a llegar la moto a temperatura fría, así que con 10-40 este aceite va a ir muy bien. Entonces, como digo, aproximadamente 1,5 litros de aceite, pues vamos a echarle este entero y ya con el otro vamos a ir midiéndole poquito a poco lo que nos vaya pidiendo la varilla. Bueno, abrimos. Ah, mira, me gusta, viene así, me gusta. Entonces, bueno, sí, venga, se lo dejo, no pasa nada. Le echamos el litro este entero, como si fuera sidra. Ahí. Venga, pues mientras se va llenando, ya pues corto, porque si no esto ya se me va a alargar mucho. Venga, voy a ir llenándole. Vale, pues ya tengo aproximadamente 1,5 litros. Aproximadamente 1,5 litros. Vamos a ver. Metemos la varilla sin apretar, solamente. Vale, y vemos que está, vale, un poquito más de medio. Vale, pues voy a arrancar la moto, un poquito que el aceite lo mueva, lo lleve hasta arriba y a ver si pide un poquito más de aceite. Vamos a arrancar la moto. Vale, pues vemos a ver qué tal. ¿Ves? Ha bajado al mínimo. Vamos a echarle un poquito más. Está goteando por aquí. Esto gotea por aquí. Vamos a ponerle esto. Bien, comprobamos otra vez. Un poquito más pide. Venga, vamos a comprobarle otra vez. Vale, ahí está a la mitad. Vale, pues esto estaría perfecto. Esto estaría perfecto. Al final le ha entrado, pues sí, 1,5 litros. 1,5 litros. Venga, pues ya está. Listo, una cosa menos. Y ahora solamente falta el tema del líquido de freno y la tensión de la cadena. Pues bien, para tensar la cadena he aflojado esta tuerca con una llave 22, ¿vale? Ya la tengo floja. He aflojado esta contratuerca y esta tuerca, ¿vale? Las dos flojas, la del otro lado también, y ya simplemente ir apretando aquí, apretando esta tuerca para que la rueda vaya cediendo hacia atrás para tensar la cadena, ¿vale? Venga, voy a ir haciéndolo y ahora lo enseño cómo queda. Bien, pues ya estaría la cadena apretada. Ya lo único que nos faltaría es
apretar la contratuerca. Ahí está. Decir que ha habido que apretar un poco, o sea, al contrario, ha habido que aflojar un poquito el freno, porque al echar la rueda más para atrás se quedaba la rueda frenada, porque tensaba el cable, ¿vale? La varilla del freno. Y ahora ya sí está bien, ¿vale? Y ahora ya apretaríamos la rueda con la llave 22. Ahí va. Vale. Pues ya estaría listo. Bien, pues esto sería básicamente lo más gordo que habría que hacerle a esta moto. Queda pendiente lo del filtro del aire, que estoy esperando recibirlo, colocarlo y ya ponerle las carcasas plásticas. Lo del líquido de freno. El líquido de freno, eso lo dejaremos para otro capítulo, porque si no el vídeo se va a hacer súper largo. Lo principal de este vídeo era cambio de aceite de esta moto y el reglaje de válvulas. He metido lo de la rueda. Bueno, no sé si meterlo al final o no. Sí, bueno, lo meteré. Pero ya está. Lo gordo de esta moto ya está hecho. Así que lo otro lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, like, suscribiros y nada, ya somos casi 100, ya somos 98 suscriptores. Venga, poquito a poco esto va para arriba. Like y suscribiros. ¡Suscribiros, coño!